Ella entró silenciosamente en el aula, una mujer sencilla con un cardigan gris. Cuando el profesor de élite la obligó a resolver una ecuación imposible, todos intercambiaron sonrisas. Estaban a punto de presenciar la historia de las matemáticas y la reprimenda más satisfactoria que esta universidad había visto jamás. El aula de la Universidad Estatal de Texas zumbaba con anticipación mientras el profesor Richard Harrington se dirigía al podio. Su reputación lo precedía, distinguido matemático, jefe de departamento y notorio por su desdén hacia cualquiera que considerara intelectualmente inferior. Sarah Micheli se deslizó en la última fila, alisando su sencillo cardigan gris sobre su blusa blanca. A sus 37 años, destacaba entre los estudiantes de posgrado, pero no estaba allí para mezclarse. Estaba allí para aprender. El simposio de hoy abordará la hipótesis de Riemann y sus implicaciones para la computación cuántica, anunció Harrington, su voz imponiendo un silencio inmediato. Su barba plateada y su impecable traje azul proyectaban autoridad, mientras sus ojos escaneaban la sala, deteniéndose brevemente en Sarah. Su boca se contrajo con sutil desaprobación. Ella ya había visto esa mirada antes, la evaluación rápida, el desprecio. Era la misma mirada que había recibido cuando solicitó un puesto en el personal de mantenimiento de la universidad hace 3 años. El simposio comenzó con presentaciones de candidatos doctorales. Sarah tomó notas meticulosas. Sus ojos se iluminaron durante las discusiones sobre teorías matemáticas. Cuando se abrió el turno de preguntas, su mano permaneció baja. La experiencia le había enseñado que no se esperaba que personas como ella hablaran en salas como esta. Durante el receso, Sarah escuchó a 2 estudiantes susurrar. ¿Quién es la señora de la limpieza que toma notas? Uno se rió. Probablemente solo esté auditando para créditos de educación continua, respondió el otro con desprecio. Harrington odia cuando la gente que no es de matemáticas asiste a estas cosas. Sarah apretó su cuaderno con más fuerza, pero mantuvo su expresión serena. Ellos no sabían que las matemáticas habían sido su compañera desde la infancia, que se había enseñado a sí misma cálculo avanzado entre turnos nocturnos mientras criaba a su hija sola. No podían ver las ecuaciones que bailaban en su mente cuando cerraba los ojos. Cuando el simposio se reanudó, el profesor Harrington presentó su controvertido enfoque a un problema matemático sin resolver. Su explicación fue elegante, pero contenía un sutil defecto que Sarah reconoció de inmediato. Había pasado incontables noches explorando esa misma ecuación. ¿Alguna pregunta?, preguntó Harrington, su tono sugiriendo que no esperaba ninguna digna de ser respondida. La sala permaneció en silencio hasta que Sarah, casi involuntariamente, levantó la mano. En el momento en que su brazo subió, se arrepintió. Todas las cabezas se giraron. Las cejas del profesor Harrington se alzaron con sorpresa burlona. Sí, señora, dijo, la condescendencia deliberada impregnando sus palabras. Me preguntaba acerca de la transformación de variables en el paso 4, dijo Sarah, su voz más suave de lo que pretendía. ¿No crearía eso inconsistencias al aplicarse a las condiciones de contorno? La sala se quedó en silencio. Varios estudiantes intercambiaron miradas. La expresión del profesor Harrington se endureció. Su nombre, exigió. Sarah Micheli. ¿Y su departamento? Sarah dudó. Trabajo en gestión de instalaciones. Una ola de susurros se extendió entre el público. La cara de Harrington pasó de la sorpresa a la diversión. Gestión de instalaciones, repitió, dejando que las palabras flotaran en el aire. Qué interesante. ¿Y cree que encontró un error en mi trabajo? Las mejillas de Sarah se sonrojaron. No es un error exactamente, solo una posible complicación que quizás. Harrington la interrumpió. En lugar de cuestionar los principios matemáticos establecidos, debería centrarse en actividades más accesibles. Varios estudiantes se rieron. Sarah sintió que su cara ardía más mientras se encogía en su asiento, deseando no haber levantado nunca la mano. Lo que ni ella ni nadie más en esa sala sabía era que este momento de humillación estaba a punto de convertirse en el catalizador de una revelación extraordinaria. El profesor Harrington no había terminado. Habiendo encontrado un blanco fácil, parecía decidido a hacer de Sarah un ejemplo. Dado que nuestra invitada de gestión de instalaciones tiene tanta confianza en la teoría matemática, dijo, alisándose la corbata con deliberada lentitud, quizás le gustaría demostrar su experiencia. Hizo un gesto hacia la pizarra. Pase al frente, señorita Micheli. Sarah se congeló. Cada instinto le decía que se negara, que escapara. Pero algo más profundo, orgullo, quizás, o el agotamiento de ser subestimada,
la empujó a ponerse de pie. La caminata hacia el frente del aula se sintió interminable. Cada paso resonaba contra el suelo de madera, mientras los susurros seguían su camino. Tomó la tiza de la mano extendida de Harrington, con cuidado de no hacer contacto visual directo. «Hagamos esto accesible», dijo Harrington en voz alta para que todos lo escucharan. La palabra accesible goteaba con descendencia. Se volvió hacia la pizarra y escribió una compleja ecuación diferencial. Sara la reconoció de inmediato. Un problema de cálculo multivariable avanzado. Difícil, pero ciertamente no imposible para alguien con la formación adecuada. El desafío no estaba en la ecuación en sí, sino en la humillación pública intencionada. «Tómese su tiempo», dijo Harrington con falsa generosidad. «Todos estamos ansiosos por aprender de diversas perspectivas». Más risas se extendieron entre el público. Sara sintió que su mano temblaba ligeramente mientras miraba la pizarra. Detrás de ella, alguien susurró: «Esto es doloroso de ver». La doctora Elizabeth Chen, profesora visitante del MIT, sentada en la primera fila, frunció el ceño ante la exhibición de Harrington, pero permaneció en silencio, observando a Sara con curiosidad. Sara respiró hondo. Los números y símbolos en la pizarra comenzaron a organizarse en su mente, cayendo en patrones que había reconocido desde la infancia. Nunca había tenido educación formal más allá de la universidad comunitaria, pero las matemáticas habían sido su refugio durante largas noches después de que su esposo se fuera, después de que su hija se durmiera, durante los descansos entre limpiar baños y trapear pisos. Levantó la tiza y hizo su primera marca. «Quizás deberíamos simplificar», comenzó Harrington, pero se detuvo cuando vio a Sara escribir con confianza. La sala se quedó en silencio mientras ella trabajaba metódicamente en el problema. Su nerviosismo inicial se desvaneció a medida que se perdía en la elegante danza de las matemáticas. Ya no estaba en un aula llena de juicios. Estaba en su propia mente, donde los números siempre habían tenido un sentido perfecto. Después de 2 minutos de absoluto silencio, Sara terminó el último paso, dejó la tiza y retrocedió. Harrington miró la pizarra. Su expresión pasó de la suficiencia a la confusión. Escaneó su trabajo buscando errores, pero no encontró ninguno. La solución no solo era correcta, sino que estaba ejecutada con una elegancia sorprendente. «Eso es correcto», admitió a regañadientes, aunque cualquiera con una formación básica en cálculo podría haberlo logrado. Las cejas de la doctora Chen se alzaron ligeramente mientras intercambiaba miradas con un colega. Harrington, poco dispuesto a admitir la derrota tan fácilmente, borró rápidamente la pizarra. «Intentemos algo más desafiante», dijo, el tono de su voz más pronunciado. «Algo de mi investigación actual». Escribió una nueva ecuación, una que Sara no reconoció de inmediato. Esto no era un plan de estudios estándar. Eran matemáticas teóricas de vanguardia, el tipo publicado en revistas especializadas. «Este problema tiene implicaciones para la computación cuántica, la encriptación», explicó Harrington a la sala, aunque sus ojos permanecían fijos en Sara. «Si prefiere volver a su asiento, lo entendería perfectamente». El desafío flotó en el aire como un guante arrojado. La sala contuvo el aliento colectivo, esperando la retirada de Sara. En cambio, ella recogió la tiza de nuevo. Sara examinó la nueva ecuación. Su confianza inicial vacilaba. Esto era diferente, complejo, abstracto, con una notación que nunca había encontrado en su autoaprendizaje. Por un momento, la duda se apoderó de ella. Quizás se había excedido. Quizás Harrington tenía razón sobre su lugar. El silencio en la sala se hizo más pesado a medida que los segundos pasaban. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en anticipación, algunos con piedad en sus ojos, otros con diversión apenas disimulada. «Como sospechaba», dijo Harrington, extendiendo la mano para coger la tiza. «Quizás deberíamos continuar con el simposio». «Espere», dijo Sara en voz baja, retirando la tiza. Algo había encajado. Un patrón dentro del caos de símbolos. Recordó un artículo que había leído el mes pasado durante su hora de almuerzo, encorvada sobre una computadora de la biblioteca. Había discutido un enfoque novedoso para las matemáticas de encriptación cuántica. Comenzó a escribir, lentamente al principio, luego con creciente confianza. La tensión en la sala cambió a medida que los estudiantes intercambiaban miradas confundidas. Incluso la expresión engreída de Harrington flaqueó mientras observaba a Sara resolver el problema con una habilidad inesperada. La doctora Chen se sentó hacia adelante. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba el enfoque de Sara.
No era solo que Sara estuviera resolviendo el problema. Estaba tomando una ruta poco convencional, una que mostraba una intuición notable. A mitad de la solución, Sara se detuvo, frunciendo el ceño ante su trabajo. Había una barrera. La ecuación parecía llevar a un callejón sin salida. La boca de Harrington se curvó en una sonrisa satisfecha. Un valiente intento, dijo, volviendo a extender la mano para coger la tiza. Sara no la soltó. En cambio, miró fijamente la pizarra, su mente acelerada. La sala se desvaneció mientras se concentraba por completo en el problema que tenía delante. Entonces, como una llave que gira en una cerradura, vio el camino a seguir, una elegante transformación que simplificaría toda la ecuación. Comenzó a escribir de nuevo, con más confianza ahora. El sonido de la tiza contra la pizarra era el único sonido en la sala enmudecida. Cuando aplicó su transformación, hubo jadeos audibles desde la primera fila, donde estaban sentados los profesores de alto nivel. La doctora Chen le susurró algo a su colega, quien asintió vigorosamente. La cara de Harrington había perdido todo color. Ya no observaba la solución de Sara con desprecio, sino con una alarma creciente. Lo que estaba haciendo no debería haber sido posible, especialmente no de alguien sin formación formal. Ese no es el enfoque estándar, dijo bruscamente. Sara no respondió. No podía. Estaba demasiado inmersa en las matemáticas, en un estado de flujo que había experimentado toda su vida cuando trabajaba con números. No solo estaba resolviendo el problema de Harrington, lo estaba mejorando, encontrando eficiencias que él no había visto. A medida que se acercaba a la finalización, las tensiones habían cambiado dramáticamente. Los estudiantes que antes se habían reído ahora estaban en silencio, sus expresiones una mezcla de confusión y respeto. Los profesores de la primera fila susurraban urgentemente entre sí. El propio Harrington parecía atrapado entre impulsos contradictorios, un deseo de mantener su autoridad y una fascinación profesional con la perspicacia matemática que se desarrollaba ante él. Sara casi había llegado a la solución cuando Harrington se acercó repentinamente a la pizarra, examinando su trabajo de cerca. Su dedo trazó una transformación particular que ella había usado. Esta simplificación, dijo, su voz tensa con emoción contenida. ¿Dónde la aprendió? Sara finalmente lo miró directamente. No la aprendí. Simplemente la vi. Sus ojos se encontraron en un momento de confrontación silenciosa. El prestigioso profesor y la trabajadora de mantenimiento de pie ante una ecuación que estaba uniendo sus mundos de maneras que ninguno había anticipado. Antes de que Harrington pudiera responder, la doctora Chen se puso de pie. Ese es el método Leu Takahashi, dijo, su voz resonando por la sala. Excepto que solo se publicó en el International Journal of Quantum Mathematics el mes pasado. Fijó su mirada en Sara con una intensidad. ¿Cómo es posible que lo sepa? La pregunta flotó en el aire mientras todos los ojos en la sala se volvían hacia Sara. Sara miró la tiza en su mano, de repente consciente de la encrucijada ante ella. Durante años había ocultado su habilidad, convencida de que nadie creería que una madre soltera que trabajaba en mantenimiento podía entender matemáticas avanzadas. Se había sentido cómoda en las sombras, aprendiendo en silencio, manteniendo su pasión en privado. Pero ahora, expuesta bajo los reflectores, tenía que elegir, retirarse a la seguridad del anonimato o mantenerse firme en su verdad. No sabía que se llamaba método Leu Takahashi, dijo, su voz más fuerte ahora. Nunca he tenido formación formal más allá de la universidad comunitaria. Imposible, se burló Harrington, aunque su voz carecía de convicción. Estos conceptos requieren años de educación especializada. La doctora Chen se acercó a la pizarra, examinando el trabajo de Sara más de cerca. Sin embargo, aquí está, perfectamente ejecutado. Se volvió hacia Sara. ¿Cómo? Sara respiró hondo. El peso de la atención de todos la oprimió. En ese momento, pensó en su hija Lily, que estaba haciendo doble turno para ahorrar para la universidad. Una hija que había visto a su madre encogerse durante años para evitar el juicio. Las matemáticas siempre me han parecido lógicas, dijo Sara simplemente. Cuando miro ecuaciones, veo patrones, conexiones. Las soluciones se revelan si miro el tiempo suficiente. Un estudiante de la tercera fila habló. Pero usted trabaja en mantenimiento. ¿Por qué no está usted? Porque la vida sucede, interrumpió Sara, un toque de acero en su voz. Tuve a mi hija joven. Su padre se fue. Necesitaba un trabajo estable con seguro médico. Hizo un gesto hacia la solución parcialmente completada en la pizarra.
Esto no paga las facturas ni proporciona atención médica a un niño. La sala se quedó en silencio mientras la realidad de sus circunstancias se extendía sobre la audiencia académica. Pero, ¿por qué asistió a este simposio?, preguntó Harrington, ahora genuinamente perplejo en lugar de condescendiente. Sara sostuvo su mirada con firmeza. «Porque amo las matemáticas. Porque aprender no se detiene cuando la vida se complica». La tiza se sintió pesada en su mano mientras se volvía hacia la pizarra. La ecuación sin terminar esperaba, junto con una decisión que cambiaría la trayectoria de su vida. Podría detenerse ahora, volver a su asiento, regresar a su existencia predecible, o podría terminar lo que había comenzado y revelar completamente la mente que había ocultado durante tanto tiempo. Sara levantó la tiza y se volvió para enfrentar el problema una vez más. Su mano ya no temblaba. «Voy a terminar esto», dijo más para sí misma que para la sala llena de académicos. Y con esa simple declaración, Sara Mitchell entró en su poder, lista para mostrar a estas mentes matemáticas de élite exactamente lo que una mujer sencilla de gestión de instalaciones podía hacer. Sara se volvió hacia la pizarra, la tiza preparada. La sala se quedó completamente en silencio, un silencio tan profundo que el sonido de la tiza contra la pizarra resonó como un trueno. Su mente se despejó mientras volvía a entrar en el mundo de las matemáticas puras, donde las jerarquías sociales y las credenciales académicas no significaban nada frente a la democracia absoluta de las respuestas correctas. Trabajó en el resto del problema con una gracia fluida, su mano moviéndose con confianza por la pizarra. Cuando se enfrentó a una sección particularmente espinosa, hizo una pausa, inclinó ligeramente la cabeza y luego tomó un enfoque inesperado, creando una sustitución que simplificó toda la ecuación. La doctora Chen jadeó audiblemente. «Está usando análisis dimensional para colapsar la varianza cuántica», le susurró a su colega. «Nunca he visto a nadie abordarlo de esa manera». Harrington permaneció rígido, su expresión ilegible mientras la solución de Sara se desarrollaba. No solo era correcta, era innovadora, elegante, el tipo de pensamiento matemático que iba más allá del mero cálculo. Cuando Sara colocó el valor final en un cuadro ordenado y dio un paso atrás, nadie habló. La solución brillaba en la pizarra como una revelación. No era solo que había resuelto el desafío de Harrington. Lo había mejorado, encontrado eficiencias que no se habían publicado en ninguna revista. La doctora Chen fue la primera en romper el silencio. «Eso es extraordinario», dijo, acercándose a la pizarra. «Ha colapsado 3 pasos en uno con esta transformación». Se volvió hacia la sala. «Esto no solo es correcto, es brillante». Un murmullo se extendió entre la audiencia. Los estudiantes que antes habían reído ahora miraban a Sara con asombro sin disimulo. Varios profesores habían sacado discretamente sus teléfonos, fotografiando su trabajo. Harrington se aclaró la garganta. «Aunque poco convencional, supongo que el enfoque tiene mérito», concedió a regañadientes. Las palabras parecían dolorosas para él. «¿Mérito?», desafió la doctora Chen, volviéndose hacia él con las cejas levantadas. «Richard, esta solución podría avanzar nuestra comprensión de las matemáticas de la encriptación cuántica. Esto es un trabajo publicable». Sara permaneció en silencio, el polvo de tiza cubriendo sus dedos, sintiéndose extrañamente separada de la conmoción que comenzaba a surgir a su alrededor. Esto no había sido para demostrar que nadie se equivocaba. Simplemente había respondido al desafío que tenía delante lo mejor que pudo. «Señorita Mitchell», dijo la doctora Chen, volviéndose para mirarla directamente. «¿Ha documentado alguna de sus otras ideas matemáticas?». Sara dudó. «Tengo cuadernos, solo cosas en las que trabajo por la noche cuando no puedo dormir». «Cuadernos», repitió Harrington, su curiosidad profesional finalmente superando su orgullo. «¿Qué tipo de matemáticas explora?». «Cosas diferentes», respondió Sara, de repente cohibida de nuevo. «Teoría de números principalmente, algo de trabajo en algoritmos de factorización de primos». La doctora Chen y Harrington intercambiaron miradas de asombro. La factorización de primos estaba en el corazón de la investigación en criptografía, una de las áreas más sofisticadas de las matemáticas aplicadas. «Me gustaría ver esos cuadernos», dijo la doctora con firmeza. Un estudiante de la primera fila se puso de pie. «Eso fue lo más asombroso que he visto en mi vida», declaró, y comenzó a aplaudir. Otros se unieron, el sonido creciendo hasta llenar el aula. Sara sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza en lugar de vergüenza esta vez. El aplauso no era algo que hubiera buscado o esperado. Mientras el aplauso continuaba,
se encontró con la mirada de una joven en la última fila, una estudiante que había estado observando atentamente durante toda la demostración. La joven le asintió con profundo respeto, como si presenciara algo que le cambiara la vida. En ese momento, Sara se dio cuenta de que sus acciones no solo se habían tratado de matemáticas. Se había vuelto visible, verdaderamente visible, quizás por primera vez en su vida adulta. Su conocimiento, su mente, su potencial habían salido de las sombras a la luz. El aplauso finalmente disminuyó, pero algo había cambiado fundamentalmente en esa sala, no solo para Sara, sino para todos los que habían presenciado su transformación de invisible a extraordinaria. El simposio había terminado oficialmente hacía una hora, pero el aula permanecía llena de gente. Sara se encontró rodeada de profesores y estudiantes de posgrado, todos haciendo preguntas sobre sus conocimientos matemáticos. La doctora Chen no se había separado de ella, casi protectora en su presencia. Su comprensión intuitiva del análisis multidimensional es extraordinaria, le dijo un profesor de computación cuántica. ¿Alguna vez ha considerado el estudio formal? Sara esbozó una triste sonrisa. ¿Considerarlo? Sí. ¿Permitírmelo? No. Al otro lado de la sala, el profesor Harrington estaba inmerso en una intensa conversación con el decano del departamento. Sus gestos eran animados, ocasionalmente señalando en dirección a Sara. Su anterior condescendencia se había transformado en algo más complejo, un respeto profesional reacio teñido de defensividad. La doctora Chen tocó suavemente el brazo de Sara. Deberíamos hablar sobre su futuro, dijo en voz baja. El MIT tiene programas de becas diseñados para casos excepcionales como el suyo. Sara la miró sorprendida. El MIT. Yo. El talento como el suyo no aparece a menudo, respondió la doctora Chen. Sería una negligencia matemática dejarlo sin cultivar. La multitud alrededor de Sara se abrió cuando el profesor Harrington se acercó. Su barba plateada parecía temblar ligeramente con emoción reprimida. Michei, dijo formalmente, el departamento quisiera revisar sus cuadernos, si está dispuesta. Podría haber oportunidades para discutir. Sus palabras eran mesuradas, cuidadosas. No era exactamente una disculpa, pero de un hombre como Harrington, era lo más parecido a una. Sara asintió. Los traeré mañana. Los revisaré personalmente, interrumpió la doctora Chen con una mirada mordaz a Harrington que hizo que su boca se tensara. A medida que la multitud se dispersaba gradualmente, Sara recogió sus pertenencias. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de la niñera. La vida real la llamaba, un crudo recordatorio de las consideraciones prácticas que siempre habían limitado sus intereses matemáticos. Caminando hacia la salida, una joven estudiante la detuvo. Señorita Michei, dijo la estudiante con vacilación, estoy estudiando ingeniería y solo quería darle las gracias. ¿Por qué?, preguntó Sara. Por demostrar que donde se empieza no determina lo que se sabe. Los ojos de la estudiante brillaban de emoción. Soy una estudiante universitaria de primera generación de un pueblo rural. La gente también hace suposiciones sobre mí. Sara sintió algo cálido desplegarse en su pecho. No había considerado cómo su momento podría afectar a otros. Fuera del edificio, el aire de la tarde se sentía diferente, de alguna manera, cargado de posibilidades. Sara respiró hondo, pensando en los cuadernos que esperaban en casa, llenos de años de exploración matemática solitaria. Mañana, esos pensamientos privados serían examinados por algunas de las mentes matemáticas más brillantes del país. Era aterrador. Era estimulante. Por primera vez en años, Sara Michei se permitió imaginar un futuro diferente. Uno donde su mente, no su uniforme, la definiera. 6 meses después, Sara Michei se paró frente a un aula diferente. Esta, más pequeña, con rostros universitarios ansiosos observándola explicar un teorema complejo. Las mangas de su cardigan gris estaban remangadas mientras escribía en la pizarra blanca. Ya no dudaba ni se disculpaba por ocupar su espacio. Su vida se había transformado con una velocidad asombrosa. Después de ese simposio, la doctora Chen había organizado una beca de emergencia, reconociendo que el talento como el de Sara no podía esperar los plazos académicos tradicionales. 2 de sus enfoques teóricos ya habían sido publicados, con su nombre como autora principal. El profesor Harrington también había cambiado de opinión, aunque había tardado un tiempo y varias reuniones departamentales donde había sido superado en votos. Ahora, a regañadientes, reconocía sus ideas,
especialmente después de que su trabajo sobre encriptación cuántica atrajera la atención de instituciones de investigación de todo el país. El cambio más grande, sin embargo, fue interno. Sara ya no ocultaba su inteligencia o su pasión. Hablaba con autoridad sobre su trabajo, sabiendo que su valor no derivaba de sus credenciales, sino del poder de su mente. Su hija Lily se había transferido a la universidad con una beca completa, inspirada por el ejemplo de su madre para perseguir sus propios sueños sin disculpas. Cuando Sara terminó su explicación, una estudiante levantó la mano. Una joven con incertidumbre en sus ojos, pero determinación en su pregunta. Sara la llamó de inmediato, recordando lo que se sentía al ser invisible. Nunca tengan miedo de levantar la mano, les dijo a sus estudiantes. La pregunta que tienen miedo de hacer podría cambiarlo todo. No solo para ustedes, sino para todos en la sala. Si el viaje de Sara de ignorada a extraordinaria tocó su corazón, recuerden que el genio existe en lugares inesperados, a menudo oculto por las circunstancias, no por la falta de habilidad. ¿A quién podrían estar subestimando en su propia vida? Nos encantaría escuchar sus historias de talentos ocultos descubiertos. ¿Desde dónde nos ven hoy? Compartan en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia de reconocimiento y transformación, suscríbanse para más vistazos a momentos extraordinarios que cambian vidas para siempre. A veces, las mentes más grandes no se encuentran en las aulas, sino limpiándolas. Denle me gusta, compartan y únanse a nuestra comunidad de narradores que celebran a los héroes olvidados en todas partes.